buenas a todos y bienvenidos a este nuevo podcast. Hoy desde Inglaterra estamos aquí de vuelta. Llevamos ya un tiempito, la verdad, sin subir nada. He subido alguna canción, también algún podcast, pero por el trabajo y otras cosas, pues al final no ha dado tanto tiempo de subir la cantidad o el volumen de podcast que me hubiera gustado. Desde hoy, pues hoy aquí en Inglaterra llevamos desde que empezó el otoño un par de días de lluvia, que por un lado, pues a veces uno dice, cuánta lluvia, esto cansa, necesito sol, pero por otro también está muy bien para poder tener tiempo, descansar, hacer tus propios proyectos y al final es quedarte en casa y también disfrutar de ese sonido curioso que tiene la lluvia cuando golpea en las ventanas, en el techo, o cuando estás, por ejemplo, comiendo quizás afuera en algún restaurante. También tiene algo como un color especial, por así decirlo. Incluso una cosa que me gusta mucho, hace unos días, este fin de semana, me fui a una ciudad llamada en Inglaterra que se llama Plymouth. Bastante interesante esta ciudad, pero tuvimos en un momento como todas las estaciones del año, que eso pasa mucho en Inglaterra. Cuando me refiero un poco a todas las estaciones, que tenemos quizá un momento de lluvias, todo gris, frío, luego hace un poquito más de calor y ves el sol, luego llega un poco de viento y se va como mezclando todo. Pero la verdad que estuvo muy interesante porque cuando llegamos a la ciudad era bastante bonita, pero hubo un momento que empezó a llover. En el momento en el que la lluvia se fue, el sol volvió a salir, pero de esta forma parecía otra ciudad totalmente diferente, ya que el suelo estaba mojado, pero el sol se veía reflejado pues en esos charcos que se habían formado por la lluvia, dando como aún más luminosidad a lo que era la ciudad, algo bastante interesante, la verdad, y que me resultó pues eso, curioso y que de alguna forma son estas pequeñas cosas, ¿no? Cuando uno se queda mirándolas, las que yo creo que de alguna forma pues te llenan un poco por dentro. El tema que me gustaría hablar hoy, que probablemente lo mencione más en un futuro, porque es un tema con el que estamos viviendo actualmente. Seguro que todos miráis las noticias, bueno, todos hemos tenido y sabemos de qué tema es porque al final nos ha afectado a cada una de las personas de forma directa y es el tema de este virus, del COVID. Pero no voy a hablar técnicamente ni del virus, yo no tengo conocimiento de este tipo y tampoco quería centrarlo en eso de cuándo llegará la cura, cuándo pasará todo, sino las preguntas que un poco me han surgido, o esas reflexiones que han ido saliendo, y yo creo que a más de uno os ha pasado a medida que el tiempo ha ido pues pasando, a medida que los días han ido también transcurriendo y nos hemos encontrado pues yo creo que con diferentes experiencias cada uno. Sería cuando te sientas quizá a hablar con alguien sobre este tema, cada persona al final lo ha enfrentado de una forma diferente y yo creo que esto también pues por quitando obviamente todas las partes negativas que puede que se mencionen algunas en este podcast, también vemos otras que son bastante interesantes porque es como lo que nos ha sucedido a todos lo mismo, pero dependiendo al final de la circunstancia en la que estuviéramos, el tipo de trabajo, lo que estuviéramos haciendo, pues es verdad, y dónde lo estuviéramos haciendo, pues al final esto también hay que admitir que probablemente que ha tenido seguro pues un impacto totalmente diferente. En estas preguntas, pues una cosa que me ha resultado muy curiosa, sobre todo lo que es al inicio del COVID, más que en la actualidad. Sobre todo los 3 primeros meses, creo que hubo un momento donde nos encontramos con que las personas, que estas amistades familiares que tenemos como que están más lejos de la zona en la que nos encontramos nosotros, eso generó como que volviéramos a tener aún más contacto y que lo retomáramos y nos centráramos más en este tipo de amistades, obviamente mediante el internet. Pero de alguna forma esto es bastante interesante y quería mencionarlo porque, como he comentado, las personas que más cerca estaban
pues por alguna razón nos costó más acercarnos a ellos, nos alejamos de alguna forma de ellos, de las personas, de nuestros compañeros de trabajo o amigos con los que solíamos quedar día a día, sobre todo al principio, pero porque había que hacer todo el tema de lo que era quedarse en casa y esperar hasta que todo esto mejorara un poco y que el gobierno pues lo fuera aconsejando. Pero mientras estábamos en casa, cada uno con sus proyectos o sus cosas o con las series o con lo que fuera, también esto nos hizo hacer más videollamadas y acercarnos más a personas con las que quizás no habíamos perdido el contacto o no teníamos un contacto tan cercano. La verdad que eso es súper interesante, la forma en la que esta situación lo ha generado. Acercar a las personas lejanas y de alguna forma también pues alejar a los que estaban más cercanos literalmente. Pero lo más interesante de todo esto ha sido probablemente después. A medida que ha ido pasando el tiempo, obviamente ya no todo el mundo está tanto con las videollamadas, pero como que ha hecho de que ahora nos acordamos más de las personas que están un poquito más lejos y como que lo hemos cogido como una costumbre que yo creo que puede ser bastante positiva y seguimos estando cerca de los nuestros, de las personas que estaban más a nuestro alrededor en nuestro ambiente de trabajo o los amigos que teníamos en la ciudad. La verdad que esta situación ha hecho eso, que nos planteemos un montón de preguntas, o al menos yo, de reflexionar sobre este tema. Y una de las preguntas también que me ha surgido es ¿dónde estoy y hacia dónde estoy yendo? O hacia dónde quiero ir o hacia dónde voy. Porque este tema sí que es bastante llamativo porque algo que siempre hemos hecho, yo creo que todos por inercia, ha sido siempre tenemos la sociedad como que nos incita a tener planes, a ir pensando constantemente en qué vamos a hacer en el futuro. Parece que incluso tenemos unas fechas para conseguirlo y si no lo conseguimos pues podemos ser como unos fracasados, se nos pasa el arroz, como dirían algunos. Entonces nos encontramos con esa situación en la que tenemos que ir más rápido que el propio tiempo. Y lo que ha hecho este virus quizá, esta situación ha sido que nos ha obligado de alguna forma a dejar de pensar tanto en el futuro, o seguimos pensando obviamente, pero lo que ha generado ha sido algo bastante llamativo. Cuando yo creo que nadie quiere estar pensando constantemente en el presente, o al menos no lo hacemos de una forma activa o directa. Pensar en el presente, cuando tenemos miles de objetivos ya marcados para el futuro, a veces puede generar esa sensación de ansiedad, porque quizás estamos en el nivel 3 de ese objetivo y son 300 niveles. Entonces, si vamos a veces, yo creo que la mejor forma de caminar es siempre yendo día a día con pequeños pasos, pero si uno constantemente, al menos yo creo que como lo enfoca a veces la sociedad, nos centramos mucho en esos pequeños pasos, a veces puede pasar que si lo enfocamos mucho, nos puede parecer que nuestro objetivo real está muy, 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 muy lejano. Y esto es por eso curioso, porque lo que ha sucedido ahora es que obviamente todos queremos que esta situación acabe, es bastante agotadora, ha generado mucha tensión y ¿quién no quiere que todo mejore, que volvamos a tener la seguridad, que la vida vuelva a ser la que teníamos, que también nos hace a veces pues mirar el pasado de esa forma? Pero por otro lado también lo que nos hizo es que al tener esta incertidumbre de no saber cuándo va a pasar todo esto, nos obligó de alguna forma, fue como un golpe, un parón en seco a quedarnos pensando ¿y dónde estás ahora? ¿Y hacia dónde quieres ir? Porque todo el mundo de alguna forma ha avanzado en muchas cosas, pero se ha parado en otras. Al principio, pues como si te da esa ansiedad, pues lo que sucede es que las preguntas que surgen y las respuestas que intentas sacar frente a esas preguntas no suelen ser nunca muy claras y nos encontramos como entre una encrucijada buscando la salida. Entonces aquí es donde yo creo que hay que ir siempre día a día, paso a paso. Tenemos todos, yo creo que esa esperanza de que esto pasará, mejoraremos, la vida no volverá a ser la misma,
porque obviamente tenemos esta experiencia, pero puede que después de eso hagamos como ese momento donde después de esa lluvia el sol volvió a salir y fue reflejado, el reflejo de este sol hizo que pareciera aún más brillante esa ciudad. Entonces yo lo veo un poco así, de cómo nosotros tenemos al final que seguir por este camino, tenemos que seguir día a día. Si estás en algunos objetivos específicos, si ves que tienes más tiempo, si ves que estás en un trabajo que te permita la proyección, si ves que no, pero tienes hobbies, intereses que te llaman mucho la atención, yo creo que este es la oportunidad, el momento de sacarle el máximo partido, porque esto es lo que de alguna forma va a cambiar todo hacia un rumbo que puede ser bastante interesante, porque si esperamos a que la situación vuelva a ser como era antes, por así decirlo, volveremos a estar ocupados, volveremos a estar pensando en otras cosas. Y el otro día leí en un perfil de Instagram de un teólogo que se llama Alex San Pedro, que decía la expresión esta que decimos muchos a veces de es que no tengo tiempo. Y él respondía como con un querido, si lo único que tenemos es eso, tiempo, es lo único que realmente es contrarreloj, pero es lo único de verdad que podemos usar cuando tenemos ese tiempo libre para invertirlo en nosotros. Entonces, ante todas esas preguntas, mi mayor pues ánimo a que las reflexionéis siempre y lo penséis siempre con calma, en ningún calentón que se tome ninguna decisión. Yo, por ejemplo, en la empresa donde estoy, pensaba, bueno, pues ahora no van a haber movimientos, no van a haber oportunidades, pues quizá lo que hay que hacer es esperar mientras tengo la suerte esa de mantener un trabajo hasta que vuelva a surgir la oportunidad y hacerlo. Pero si lo pensamos desde otra forma, la forma en la que yo lo estoy viendo es cada vez que puedo en las tardes intento sacar el máximo partido de hacer las cosas que me gustan. Si es dibujar, aprovecho y dibujo un poco, o con los podcasts, o con la música, o practicando algún instrumento, o leyendo, o incluso viendo una serie. Enriqueciéndome de cosas que me gustan. Y luego en el mismo trabajo, cuando pensaba, bueno, pues ahora vamos poco a poco y ya está, estoy con otra mentalidad de no, voy a hacer todo lo posible para seguir aprendiendo, formándome y llegar al punto al que quiero llegar. En esta situación nos hemos encontrado con este tipo, yo creo que vamos a ponerlo entre comillas, de oportunidades. Han habido personas, quizás directivos o personas que siempre han estado muy ocupadas y al menos durante el principio la situación les permitió compartir más tiempo con la familia, que eso es un regalo. Y luego también tenemos otros, por ejemplo en mi caso, que cuando esto sucedió pues me pasó en otro país, donde mi familia estaba en un lado y yo estaba en otro, y parecía casi imposible el tema de acercarnos con la facilidad con la que solíamos hacerlo antes, sin contar obviamente lo que son las redes sociales o todo el tema de las videollamadas. Entonces, yo seguro que los que puedan haber estado escuchando este podcast, algunos de vosotros lo estáis escuchando desde la distancia con los familiares y otros lo estáis escuchando desde la perspectiva donde estáis más con la familia. Y ahí se podría sacar también un tema bastante interesante y se podría, yo creo que, desarrollarlo, pero me gustaría saber qué es lo que ustedes pensáis sobre esto. La verdad que me gustaría saber qué es lo que sentís o habéis pasado en este sentido. Porque, por ejemplo, muchos que quizá han estado con la familia, obviamente lo han visto como un regalo, una bendición, y luego obviamente estarán las bromas de decir, wow, esto es demasiado tiempo con la familia, ya me había olvidado que conocen todos los puntos míos flacos para poder ponerme tenso y nervioso. Y luego tienes el otro lado donde al final se genera un ideal de decir ojalá pudiera estar con mi familia y compartir este tiempo más con ellos. En muchas cosas que he visto aquí en Inglaterra se ha hecho incluso de que se han vendido más casas ahora en el país, casas más grandes donde muchas familias han decidido, por si el virus se volvía a cerrar el país, pues poder pasarlo juntos. Algo bastante
un dato bastante curioso, la verdad. Luego, también me gustaría hablar de las personas que tienen quizá esos sueños, ambiciones, como mencioné antes, y están como a la espera de qué pasará. Esto pues me ha obligado a parar en seco a los que viajamos o a los que viajáis, que os encanta recorrer el mundo. Esto también ha hecho que se pare, pero viéndolo de otra forma, entonces es el momento. Si tienes esa oportunidad, ahorra o prepara bien ese viaje y piensa ahora bien a dónde quieres realmente ir y cuál quiere ser quizá ese siguiente destino. Este es el mejor, yo creo, momento para reflexionar, para pensar cuál va a ser el siguiente paso. Y si nos preparamos y os preparáis y lo buscáis con gran anhelo, ese paso va a ser probablemente uno de los más importantes y más fuertes que hayamos tomado en los últimos años. Así que bueno, hoy no me quería extender mucho. He disfrutado mucho compartiendo esto con vosotros. Ha sido un poco un podcast como con pensamientos que han ido saliendo. En algunos pues quizá incluso me he podido para algunos enredar. Pero bueno, qué mejor momento que enredarse en una situación donde ya estamos un poco enredados, ¿no? Así que bueno, ¿qué os puedo decir? Solo me queda desearos que tengáis un excelente día, una excelente noche, o dependiendo obviamente de la hora en la que estéis escuchando este podcast. Y nada, animaros a seguir. Seguro que voy a hacer algún podcast más desarrollado sobre este tema, pero eso, solo me queda desearos eso, que vaya todo genial. Os agradezco a los que os habéis ido suscribiendo al canal. Dentro de poco voy a intentar empezar a hacer los podcasts con vídeo para que sea un poco más dinámico por YouTube, y también os agradezco por el apoyo, pues eso, con las canciones y con todo. Y bueno, se acercan más entrevistas que he ido preparando. Con el trabajo me ha costado un poco ir haciendo un poco las reuniones para poder hacerlas, pero voy a intentar en lo que queda año que es sacar 1, 2 o 3 nuevas, y así seguir intentando sacar más contenidos para ustedes y para que me digáis qué os va pareciendo. Y si se os ocurre algún tema del que os gustaría hablar, por favor, no dudes en comentarlo en los comentarios y con gusto pues me lo prepararé como es debido y lo miraremos, ¿vale? Así que nada, como os comenté por quinta vez, que tengáis un excelente día, luchad por vuestros sueños y nos vemos en la siguiente parada. Hasta pronto.